Hola, bienvenidos una vez más a Lancelot Televisión y al capítulo 7 de España Vela. En esta ocasión, a bordo del Gran Jotiti, navegaremos por aguas de Almería, de Granada y de Murcia. Grabaremos un pequeño cortometraje en el desierto de las tabernas disfrazados de indios y vaqueros. Igualmente conoceremos una impresionante alcazaba. En Cartagena visitaremos el colosal Teatro Romano de Cartagena y veremos lo que es la fiesta popular de cartagineses y romanos. Conoceremos lo que fue el primer buque submarino, el Isaac Peral. Conoceremos también a un personaje entrañable, a Luis Delgado, uno de los pocos escritores españoles de historia naval. Y finalmente nos subiremos a bordo de un submarino de la Armada Española, el Galerna. Bienvenidos a España Vela. El rumbo a Motril es 9-0, tenemos 43 millas y iremos ciñendo. El parte es de 15 nudos de proa. Se ve un poco más de fondo. Sí, hay más de fondo. Su destino en esta provincia andaluza es el puerto de Motril y su costa tropical, una tierra repleta de contrastes. Vale, vamos a ir preparando la maniobra. Recordar que con este viento solo tenemos una oportunidad. Todo el mundo listo, ¿vale? Muy atentos a lo que vayamos a hacer. El más importante de todos es tu sprint que va hacia popa. Ese es el primero que tienen que coger, porque es el que va a frenar el barco, ¿vale? Una vez que lo tengan frenado, regularán la posición, soltando poco a poco. Muy importante frenar el barco, ¿vale? Que vamos a ir con el viento en popa, punto muerto. Vamos para adelante. El puerto de Motril se creó a principios del siglo XX para la exportación de la caña de azúcar, hierro y sal. En la actualidad mantiene actividad comercial y pesquera, a la que se ha añadido un club náutico y una línea de pasajeros a Melilla. ¿Qué tal? Para subir a bordo. ¿Qué? Bienvenido. ¿Qué tal? El Gran Jotiti recupera a uno de sus tripulantes. Restablecido de su lesión de rodilla, Lorenzo vuelve a la aventura para recorrer el litoral español. ¿Tienes con ganas o qué? Hombre, claro, además vengo de refresco. Primera guardia. No, todas. Bueno, ¿qué plan tenemos para hoy? Pues yo me iba a ir a Salobreña a visitar un castillo y dar un pasito por allí. Si te apuntas, estupendo. Claro, sí. Entonces os vais los dos. Me quedo con Mascaco y con Ernesto. Porque hay que vigilar el barco, que se va a meter viento hoy. Va a haber mucha mar aquí en el puerto. Vale, pues nada, pues nosotros nos vamos entonces. Pues venga, vamos a dar una vuelta. Venga. En la distancia, Salobreña parece una montaña de azúcar. Sus pequeñas casas blancas se arremolinan frente al mar, alrededor de una colina coronada por un monumental castillo árabe. Fundada por los fenicios, cartagineses, romanos y árabes dominaron este lugar hasta la conquista castellana. La fortaleza, de origen musulmán y vocación militar, sirvió de cárcel a diferentes reyes en la época nazarí. Su situación estratégica hizo que los castellanos lo conservaran, ampliando sus murallas y dependencias. Desde sus almenas, la panorámica es impresionante. El Mediterráneo, la Vega con sus cultivos tropicales y Sierra Nevada al fondo. Nos vamos para Agua Dulce, ¿eh? Salimos ahora, el parte está muy bien, calma chicha. Después de todo lo que ha soplado estos días, se ha quedado el mar plano. Tenemos de camino 50 millas. ¿Eso que está en proa? Sí.
Es el muelle de Agua Dulce. ¿Ves ahí la verde y la roja? Tenemos libre el hueco del gasoil, haremos gasoil rápido y... gasolinera, ¿no? ¿Cómo va tu rodilla? Bueno, de momento voy a ir por tierra, luego pues si voy mejor me subiré al barco. Estaba hablando con un marinero y me ha dicho que, bueno, Almería, que está aquí al lado, que la Alcazaba es muy chula, y luego que está el desierto de Tabernas, que es donde se ruedan las pelis del oeste. Podríamos ir. Yo me voy a quedar, nos Yo quedamos, me quedo contigo, sí. porque tenemos que reparar un par de cosas en el barco todavía. Pero yo luego me incorporo, yo lo del desierto me apetece, lo ¿Sí? del tema del oeste. Luego nos vamos allí, que tiene que estar divertido eso. Almería se ubica en una amplia bahía sobre el mar Mediterráneo. Fundada por Abderramán III en 955 sobre un emplazamiento anteriormente dominado por íberos y romanos, fue el puerto de Al-Ándalus del Califato de Córdoba. En el siglo XI era un emporio comercial y cultural. Tras la Reconquista, entró en una larga decadencia que acabó en el siglo XIX gracias al resurgir de la minería cercana. Es una de las ciudades más soleadas de Europa y la lluvia una rareza. Curiosamente, la temperatura de sus aguas en invierno es superior a la del aire. Su monumento más importante es la Alcazaba, la mayor de las ciudadelas que construyeron los árabes en la península tras la Alhambra. La Alcazaba es una fortaleza islámica que se construyó en el siglo X, en la época de Abderramán III. La Almería entonces no existía como ciudad, era un pequeño enclave portuario y bueno, a raíz de un ataque que se produjo al puerto, Abderramán III decidió amurallar ese enclave y construir la Alcazaba. Los reyes taifas fueron construyendo sus palacios dentro de la Alcazaba y cada rey iba ampliando el palacio a su gusto. El conjunto monumental de la Alcazaba está constituido por 3 recintos. Los 2 primeros son de origen islámico y el tercero es un castillo cristiano que construyeron los reyes católicos tras la conquista de la ciudad en 1497. La Alcazaba de Almería es quizá la más grande de España y de las más grandes de Europa que se conservan. El recinto fue remodelado en los años 40 por el arquitecto conservador de la Alhambra. Por eso sus jardines y ornamentos son similares a los de la joya granadina. El desierto de Tabernas es el único lugar considerado como tal en todo el continente europeo. Las sierras que lo rodean forman una barrera que impide la llegada de las corrientes húmedas del mar o las borrascas del norte. Está protegido como paraje natural y las pocas lluvias que recibe han erosionado el árido paisaje formando cárcavas y cañones. Este paisaje a finales de los años 50, pero sobre todo en los años 60 y 70, fue explotado por la industria del cine. Películas como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, o El bueno, el feo y el malo, y más recientemente Conan el bárbaro o Mad Max, encontraron aquí el plató ideal para su rodaje debido a su similitud con los paisajes americanos. En estos escenarios trabajaron actores como Clint Eastwood, Claudia Cardinale o Mel Gibson. En la actualidad estos pueblos del oeste siguen en pie convertidos en parques temáticos. ¡Forasteros! ¿Habéis visto el cartel a la entrada del pueblo? No están permitidas las armas. Pues tendrás que venir a quitárnoslas. Yo que usted no lo haría, sheriff. ¿Por qué no arreglamos esto en el salón? ¡Aberrero! Ramos para mis amigos. ¿Qué pasa, Pecas? Vale, vamos para allá. Bueno, chavales, vamos a dejar de hacer el indio, que dice Pecas que quiere ir al barco. Está divertido, ¿eh? Está chulo. Pásame el agua, por favor. Tendrás que venir a quitármela. ¿Cómo te gusta ir de mal?
Nos vemos en Cartagena. Buena travesía. Realmente lo que un nudo necesita es que tiene que ser fácil de hacer, pero sobre todo tiene que ser muy sencillo de deshacer el nudo. Sencillamente podemos trabajar en un barco con 3-4 nudos y con eso podemos hacer una vida a bordo y dejar todo trincado. En un barco no se ata nada, ¿no? O se amarran o se trincan. No existen cuerdas, existen cabos. Un cabo está compuesto por 2 chicotes, que son los extremos del cabo, un seno, que es con el que vamos a trabajar el nudo. Vamos a empezar por el famoso as de guías, que recordamos una frase que era: hacemos un lago, la serpiente sale del lago, abraza el árbol y vuelve a entrar en el lago. Ya tenemos el as de guías. Muy sencillo de hacer y se usa principalmente para amarrar, para atarnos. Nosotros es muy empleado también este nudo en escalada. Un nudo también muy sencillo es el nudo 8. Nos sirve principalmente para que el chicote no corra cuando tenemos un cabo pasando por un stopper y hace de toppeter. Vamos otra vez por el seno y ya tenemos el nudo 8, de forma que si tiene que trabajar, hará de tope. Otro nudo también muy práctico y muy sencillo de hacer es el ballestrinque, muy usado en navegación para colgar defensas o para que algo que tenga que trabajar con tensión. Si por ejemplo mi dedo fuera un guardamancebos, pasamos el cabo, lo cruzamos, introducimos el chicote por el seno y aquí, si esto fuera una defensa, ya la defensa estaría trabajando correctamente, puede tener todo tipo de tensión y el nudo no se va a soltar. En cambio es sencillísimo de deshacer. Y con estos nudos básicos podemos ir a cualquier parte y trabajar en el barco. En el extremo oriental de la bahía de Almería comienza uno de los territorios más originales de toda Europa. Es el Parque Natural del Cabo Gata-Níjar, uno de los paisajes más áridos del continente y uno de los pocos de origen volcánico. Por su riqueza natural apenas modificada por la mano del hombre, es uno de los espacios más protegidos de España. Son 63 kilómetros de costa con playas vírgenes, altos acantilados y uno de los fondos marinos mejor conservado del litoral mediterráneo español. Parece que ha subido un poco el viento, Ernesto. ¿Te parece que subamos las velas a ver si nos empujan un poco? Vamos a probarnos, izamos la mayor y luego abrimos al Génova, ¿vale? Vale, arriba. ¿Ves ese pesquero? Está arrastrando. Lleva las redes a fondo y va arrastrando por el fondo. Todo lo que hay que cae en su zona de las redes va para el copo, que se llama, que es el final de la red. Es una pesca que se usa mucho aquí en el Mediterráneo, es muy poco selectiva porque todo lo que hay cae en la red y luego se aprovecha unas especies y otras se tiran. Se dicen que daña el fondo y mata a todos los peces, todos los alevines que están criando en el fondo. Pero bueno, es una técnica legal y a todos nos gusta comer pescado. Todo por babor. Vamos a poner todo por babor, Mascaco. Lorenzo. Todo por babor. Por estribor. Vale, corta. Cartagena es una de las ciudades más relevantes de la historia antigua de España. Fundada en el año 227 a.C., su puerto era uno de los principales de la península porque de las minas circundantes se exportaban a Roma gran cantidad de minerales. La importancia estratégica actual comienza cuando se convierte en una de las bases principales de la Armada Española. En 1731 se empezó a construir el Arsenal de Cartagena y acabó siendo el complejo industrial más importante de la época en la cuenca mediterránea. En 1920 se inaugura la base de submarinos potenciando el puerto militar. Ahora se complementa con un muelle para grandes cruceros. Oye, voy a ir a con Luis Delgado, que es el escritor de esta saga marinera que me tiene loco. Voy a ver si me firma el libro y le quiero conocer. Luego nos vemos en el Teatro Romano. Vale. Venga, pues yo voy a ver si veo a este hombre. Venga, ahora. Hasta luego. Hombre, Ernesto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy bien. Yo soy capitán de navío de la Armada. Mi último destino fue precisamente este.
el Museo Naval, del que fui director 13 años. Después de haber escrito muchos ensayos, artículos de historia naval, novelas de ficción, mi dedicación última es una colección de novela histórica marítima, denomino una saga marinera española, en la que trato de exponer los momentos principales de la historia marítima española, desde la segunda mitad del siglo XVIII, el momento de mayor esplendor de la Armada, hasta la Guerra Civil. Narrar y exponer la historia de la Armada durante 2 siglos y pico en 56 volúmenes, pues indudablemente es una obra de un cometido importante y de un esfuerzo grande por mi parte, ¿no? La historia de España es desconocida, en general. La historia militar muy desconocida, y la historia de la Real Armada, la historia de los hombres de mar, es desconocida en un 99,99%. Sin embargo, nos enorgullecemos de que tuvimos un imperio ultramarino extraordinario, el Pacífico era un mar hispanicum, que llevamos nuestra cultura, nuestra lengua por casi todo el mundo. Bueno, eso fue gracias a los hombres de mar y a los barcos, eso no fue en avión ni nada de eso. Yo utilizo diferentes generaciones de una familia entroncada en la Armada para narrar la realidad, con rigor histórico. ¿Y de dónde sacas tanto tiempo? Porque ya no solamente es escribir, es documentarse. La documentación para mí es fácil, porque durante estos 13 años que he sido director del Museo Naval, también era delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval en el Mediterráneo. Yo los archivos los manejo muy bien. La novela histórica naval ha estado dominada por los ingleses. Hay también en Estados Unidos novela histórica marítima, en España no había nada. Y claro, la historia pura es muy dura de leer, y entonces pues el tener novela histórica yo creo que era absolutamente necesario para que el público se acerque a leer sobre nuestra historia naval. Te he traído el volumen 5, que es uno de mis favoritos de la colección, La Fragata Princesa. Por favor, no me puedo ir sin la dedicatoria al autor. Todo para ti. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, encantado. gracias a ti. Muchas gracias por esto. Quizá el mayor descubrimiento arqueológico de Cartagena tuvo lugar cuando se iniciaron las excavaciones que hallaron el colosal teatro romano. Construido entre los siglos V y I a.C., se perdió su pista cuando dejó de ser utilizado. Sobre él se construyó un mercado bizantino y la Catedral de Cartagena, utilizando la base del propio teatro de tal manera que al ser descubierto se ha podido rescatar el 60% de la estructura original. El mayor apogeo de la ciudad en la antigüedad fue tras la concesión del estatuto colonial en tiempos de Augusto como Colonia Urs Iulia Nova Cartago. Este privilegio significó una gran transformación urbana donde se renovaron los ejes viarios, se monumentalizó el foro, se construyó el teatro y también el anfiteatro, levantando una ciudad a semejanza de la propia Roma. El Teatro Romano de Cartagena se identifica en 1990 en un proceso de excavaciones arqueológicas. Formó parte de un gran proyecto de renovación urbana de la ciudad en tiempos de Augusto que culmina con la monumentalización del foro y sobre todo la construcción del teatro. En el teatro se emplean materiales de primera categoría como son los capiteles y las basas de mármol de Carrara, cuyas canteras eran propiedad de la familia imperial. Además de tener una capacidad para 7.000 espectadores, hay una riqueza en su fachada escénica muy importante. Además de los juegos escénicos, comedias, tragedias, pero sobre todo mimo y pantomima, que era lo que más gustaba a los romanos en la época, el teatro romano se convirtió en un elemento de propaganda política y religiosa del propio emperador, que trasladaba a todo el pueblo romano bien ordenado en el graderío del teatro todos esos mensajes ideológicos de lo que fue el paso de la República al Imperio. Las fiestas de cartagineses y romanos se celebran en Cartagena la segunda quincena de septiembre. Recrean los hechos ocurridos en la ciudad durante la Segunda Guerra Púnica y la fundación de la ciudad por el general cartaginés Asdrúbal el Bello. Su punto álgido es el desembarco de las legiones romanas para expulsar a los cartagineses. Cartagena es una ciudad trimilenaria. Fue fundada por el cartaginés Asdrúbal el Bello, que pactó con los ciudadanos nativos, que eran íberos y fenicios. En la época del dominio cartaginés, Cartagena se llamó Carhadasht y fue la ciudad más importante de Iberia. De aquí salió Aníbal con su ejército y sus elefantes para cruzar los Alpes a la conquista de Roma, y en el año 209 a.C., el joven general romano Publio Cornelio Cipión, en una campaña fulgurante desde Tarraco, actual Tarragona, hasta Cartagena, conquistó la ciudad, inició el dominio romano
y la ciudad pasó a llamarse Cartagonova. Las fiestas de cartagineses y romanos evocan todos los eventos de la Segunda Guerra Púnica que involucraron a la ciudad, desde la caída de Sagunto hasta la fundación de Carhadash por los cartagineses y posteriormente ya la fundación de la Cartagonova romana. Comenzaron en 1990 y en todo este periodo el volver a evocar la historia ha representado un impulso para que se ponga en valor todo el patrimonio arqueológico de la ciudad, que es monumental. ¿Qué, vamos para San Pedro del Pinatar? Sí, creo que hay unas salinas muy bonitas. Y ya que no hemos podido entrar con el barco, pues nos acercamos en coche. Las salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, al norte del Mar Menor, es un espacio protegido por su riqueza paisajística, su flora y su fauna. La obtención de sal ha sido la actividad tradicional en el parque, y el rosa de las salinas su color más característico. Esta actividad convive con la conservación del medio natural. Cuenta con la presencia de numerosas especies animales, principalmente aves como garzas, ánades y flamencos. Posee una franja costera de 7 kilómetros en la que la presencia abundante de Poseidonia delata la pureza de sus aguas. Mira, Mafia, esto es Poseidonia. Parece que está la playa sucia, pero la Poseidonia vive en aguas muy limpias. Estos son los restos que quedan de las plantas una vez que lo ha traído el mar hasta aquí, pero la Poseidonia está debajo del fondo del mar, vamos. Entre sus variadas especies vegetales destaca la salicornia, una planta comestible de la que antiguamente se obtenía vidrio y jabón y que autorregula la cantidad de sal en su interior mutilando algunas ramas. Son famosos sus baños de lodo para enfermos de psoriasis y su paisaje está salpicado de molinos de bombeo de las aguas. El mayor reto del parque es frenar la presión urbanística y controlar la explotación de sus salinas. Vamos a preparar un caldero, que es un plato típico de la región de Murcia, más concretamente de la zona del Mar Menor. Vamos a utilizar sobre todo pescado de roqueo, que le llaman aquí. En realidad es un plato de pobre. Tenemos pescados aquí que son muy típicos de la costa, como son las arañas, también serranos, rubios, corvinas, dos cabezas, una de Denton y otra de rape, que le aportan mucho sabor. Los demás elementos que vamos a utilizar es un pescado de más porte, que este luego se usa para ponerlo al lado del arroz, que es una dorada. Tenemos para hacer un sofrito, un tomate, unos chipirones, el arroz, claro, y la ñora, que quizá es uno de los productos más importantes. ¿Esto es lo que realmente diferencia de otros arroces? Sí, la ñora aporta un sabor muy importante, porque este es un pimiento seco, que también es muy típico de esta zona. Para empezar, tenemos que poner el pescado a cocer, que es hacer un fondo de pescado normal. Sí. Que cubra bien, ¿no? Sí, hasta arriba, que cubra del todo. Y ahora vamos a ir con las ñoras. Lo que hay que hacer es ir despepitándolos y quitándole la parte más leñosa. Y nos quedamos con esto. Vale, y esto hay que ir guardándolo para ahora freírlo. Durante este proceso no puedes quitarle ojo a las ñoras, porque tienen un justo punto. Si te pasas, se amargaría todo el caldo. La ñora ya está, ahora la sacamos. Hay que añadirle los ajos. Todo esto lo trituramos para obtener esta pasta de aquí. Esta pasta hay que incorporarlo al caldo de pescado. Entonces, simplemente la echamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar el sofrito. Hemos colado el caldo. Lo que vamos a hacer es añadirle la dorada, que este va a ser el pescado que luego nos vamos a comer con el arroz. La proporción que se hace de caldo son 3 partes de caldo por cada parte de arroz que hacemos. Es importante removerlo porque además hacemos que suelte el almidón y que se vuelva un arroz meloso, le da melosidad. Sí. Esto es un arroz más bien caldoso. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener? Este arroz se va a llevar a 25 o 30 minutos. También hay que estar pendiente de la evolución del arroz. Hacemos que arranque a fuego vivo y luego enseguida, cuando ya tiene fuerza, lo bajamos y lentamente va cocinándose el arroz. Ahora también hay que añadirle el majado que hemos hecho de ajo y perejilante. Eso tenemos ahí. Vamos a echarle 2 cucharadas generosas. Ahora ya esperar a que se cocine en su punto. El arroz ya está, lo único que nos queda es servir el arroz y sacar el pescado. Qué color, la verdad. Sí, le da color a todo. ¿Te ha gustado? Magnífico. Enhorabuena. Muchas gracias. En Cartagena podemos visitar uno de los inventos españoles más importantes de la historia, el sumergible Isaac Peral, con el que por primera vez fue posible navegar bajo el agua con éxito. Peral presentó su proyecto en 1884 y el submarino fue botado en 1888 en Cádiz, superando todas las pruebas de navegabilidad.
Posteriormente, el gobierno español de la época rechazó la continuidad de los trabajos de investigación por considerarlo poco viable. Tras años de olvido y coincidiendo con el 125 aniversario de su botadura, el sumergible se instaló en el Museo Naval de Cartagena. Isaac Peral fue un teniente navío de la Armada, nació en Cartagena, brilló en su carrera como militar y además fue un gran científico que destacó en muchos temas, entre ellos la electricidad, que fue una base para su gran invento, el gran hito de la navegación submarina, que fue el desarrollo del submarino de su nombre, de Isaac Peral. El submarino se construyó en Cádiz, en los astilleros de San Fernando. Fue el primer barco militar que se hizo totalmente de acero. Se creó pensando en una labor defensiva, de corto radio de acción. De hecho, su autonomía eran 200 millas. Su empleo operativo era salir de puerto a romper un posible bloqueo que hubiesen de fuerzas extranjeras. Su velocidad no era mucha, en superficie eran unos 8 nudos, en inmersión unos 6 nudos, pero lo más importante es que era capaz de navegar en inmersión sin ser detectado y lanzar torpedos desde inmersión. Las innovaciones que aportó Peral a la navegación submarina fue la propulsión eléctrica, con una serie de baterías preparadas y amoldadas por él. Consiguió que el submarino pudiese estar mucho tiempo en inmersión y lo que él llamaba la caja de profundidades, un sistema por el cual bajaba y subía a la profundidad donde él quería, incluso evitaba las oscilaciones del barco por un sistema de un péndulo de tal manera que el submarino siempre estaba estable a la cota que él había elegido. Peral, una vez que el gobierno decidió no continuar con el proyecto de los submarinos, se dedicó a la empresa privada y murió en Alemania tras una operación muy joven, con 44 años. La base de submarinos de Cartagena fue inaugurada en 1920. Incluye una escuela de submarinos, tanque de escape y un edificio para simuladores. Es un submarino que tiene una eslora, lo que es largo de 67 metros, una manga de 6 metros y un calado de aproximadamente unos 6 metros también. Tiene una dotación de 60 hombres. Normalmente navegamos por guardia, las guardias se reparten en 3 trozos y esos 3 trozos van cubriendo las 24 horas del día. En caso de combate o en caso de crisis, tocaríamos lo que se llama zafarrancho combate y todo el mundo tendría un puesto asignado. Normalmente realizamos tareas de inteligencia, nosotros tenemos capacidad de obtener información sin ser visto. Cuando hay necesidad, por ejemplo, de detectar un barco que está efectuando tráfico de drogas, por ejemplo, nosotros tenemos posibilidad de ver a ese barco trabajando sin que sea alertado e informar de él además, porque tenemos comunicaciones satélite. Nosotros podemos informar inmediatamente en tiempo real de lo que está pasando. Prueba de alarmas. Alarma de colisión. Cerrada escotilla, mamparo estanco, cerrado, ventilación parada. Me taponan los oídos. O sea, habéis notado que primero lo que hemos hecho es estancar todo el barco. Hemos cerrado todas las escotillas, todos los sistemas que tienen una comunicación con el exterior, y ahora hemos creado esa depresión para comprobar esa estanqueidad. Si notáramos ahora mismo en superficie una entrada de aire, en inmersión puede ser o va a ser una filtración de agua. Entonces, de esa forma nos aseguramos de una forma un poco artificial que el barco se estancó a una determinada profundidad. Estos son los 4 tubos lanzatorpedos. Todos la sala, todo está dedicado para el sistema de lanzamiento de armas. ¿De qué armamento dispone un submarino, o este submarino concretamente? Como armamento tradicional disponemos de torpedos y minas, y luego también podemos realizar una serie de misiones con equipos más modernos ya dedicados a asuntos electrónicos, detección de escucha, etc. Podemos decir que este es un camarote grande. Sí. ¿Y cuántas personas duermen aquí? Duermen 6. 7. 7 personas en este espacio. 7 personas. Y aquí trabajan. Aquí hay veces que el segundo coge su portátil y se pone aquí a trabajar. O sea, es camarote, despacho, y este es el amplio espacio lujoso que tiene un oficial de la Armada a bordo de un submarino. ¿A qué profundidad estáis cuando usáis el periscopio? Estamos en cota periscópica, que para este submarino son 14 metros. ¿El periscopio se puede ventilar el submarino también? No, no se puede ventilar el submarino. El periscopio nos sirve principalmente para poder identificar visualmente lo que tenemos en superficie, ¿no? La lente, digamos, sale por encima de las olas. Sí. Sale 1 metro, 2 metros. Sopla. A proa.
Lo que hacemos cuando comprobamos los soplados es comprobamos que podemos evacuar el agua que tenemos dentro del submarino cuando hacemos inmersión. Si no podemos evacuar el agua, el submarino no podría hacer superficie. Nos encontramos en la cámara de combate del submarino, la cámara de mando. La cámara de mando tiene todos los equipos que nos van a dar información de todo lo que ocurre alrededor del barco. Tenemos el radar, que es un sistema que nos permite detectar distancias a otros contactos que estén navegando en la cercanía. El problema es que es muy indiscreto, porque transmite. Entonces lo que hacemos para detectar otros contactos, sin ser indiscretos, utilizamos este equipo de aquí, que es un equipo de guerra electrónica. ¿Este aparato con tanta tecnología? Este aparato es el sonar del barco. Es como una gran oreja que permite oír todo lo que se mueve alrededor. En este círculo, cada vez que se deforma, lo que indica es de dónde proviene el ruido. Y luego arriba nos va pintando una pequeña gráfica en la que vamos viendo la tendencia del contacto. En función de la curva, si la curva va derecha hacia izquierda y también la tendencia que tiene la curva, sabemos la distancia aproximada que está. No podemos salir a navegar si este equipo no está en perfectas condiciones, está completamente operativo. Luis, caña a la vía, plancha a tierra, larga todo en popa. ¡Caña a la vía! Atrás 1, venga, comenzamos a mover. En estos días por las costas del sudeste hemos recordado una parte importante de nuestra historia, antecedentes imprescindibles para conocer lo que hoy somos. Hemos disfrutado también del buen ambiente que reina entre nosotros con la vuelta de Lorenzo después de su lesión. En estas tierras la lluvia es casi una rareza y eso nos ha hecho la vida más fácil. Además, el gran Jotiti se sigue comportando muy bien, resistente y veloz. Mañana zarparemos para Alicante y Valencia. La aventura continúa.